Continuamos conversando con Irán Gaviria, presidente del Partido Puente, pero además productor agropecuario. Irán, la situación en el agro hoy, ¿cómo se está produciendo? ¿Cómo llegan los insumos para la producción, todos estos materiales que ustedes necesitan, fertilizantes, etcétera? Es calamitosa. No exagero al decir que estamos hoy en día en términos de producción y empleo en el medio rural, en la década de 1940, 1950, yo daba la cifra de la caña de azúcar, de 9.600.000 toneladas que se produjeron en la zafra 2008-2009 a 2 millones escasas de toneladas que pudieran producirse en la zafra 2018-2019. Pero rubros vegetales, como el maíz, que es la base de la arepa. Claro, vale. Pero el maíz también es la base de los alimentos balanceados que se producen para alimentar el plantel avícola, porcino y bovino del país. Forraje que llaman. No, el grano, la gramínea. Ajá. La gramínea. Nosotros en el año 2008 llegamos a producir cerca de 1 millón de toneladas de maíz, entre maíz amarillo y maíz blanco, 781.000 toneladas. Se sembraron cerca de 3 millones de hectáreas, un rendimiento por encima de los 3.000 kilogramos por hectárea. Para este ciclo, que empieza ahora con las lluvias, porque el ciclo de los cereales más importante es el que se llama ciclo de invierno, que empieza a finales de abril, comienzos de mayo. De cerca de 800.000 toneladas de maíz blanco y amarillo, nosotros pudiéramos estar en unas 300.000, un tercio. Un tercio. Un tercio de la producción, mitad maíz amarillo o un 60% maíz, 60-40 en proporción. Nosotros fuimos un país exportador de arroz. El país llegó a producir 1.200.000, 1.300.000 toneladas. Para este ciclo de arroz de ahora, nosotros pensamos que pudiéramos estar, o los dos ciclos, invierno y verano de arroz, en unas 250, 260.000 toneladas, 20% de lo que llegamos a producir. Hablamos del caso ¿Y con respecto al consumo? ¿Qué porcentaje representa de lo que consumimos aquí internamente? Bueno, el consumo ha disminuido. Pero, el consumo ha disminuido. ¿Cuántas toneladas se necesitarían de arroz, por ejemplo, para cubrir el consumo interno? Bueno, si tú tienes una población, vamos a decir, 27 millones. 27 millones y un consumo de unos 22, 23, 25 kilogramos de arroz per cápita, tú requerirías una producción de 1 millón de toneladas de arroz paddy, porque es el arroz que todavía conserva la cáscara y que hay que descascararlo y que hay que pulirlo. Y no tenemos los recursos para importar los déficits de arroz o los déficits de maíz blanco de las arepas o los déficits de maíz amarillo que va para las raciones de pollos, huevos, de pollos, cerdos y bovinos. Pero hay otros rubros, esto es a lo que me estoy refiriendo. Venezuela llegó a producir en el 2014 1.250.000 toneladas de pollos beneficiados. Entre 30, vamos a redondear, 30 millones de habitantes, 42 kilogramos de carne de pollo habitante año. Por cierto, un paréntesis allí, que por cierto hablan de pollos beneficiados. Yo no sé qué beneficio tiene el pollo cuando lo benefician. No entiendo. Hoy estaremos en 15, 20%, cifras de FENAVI, de la Federación Nacional de Avicultores. Nosotros de 1.250.000 toneladas de pollo, el año pasado estuvimos en 280.000, un cuarto, menos de un cuarto de la producción. Cajas de huevo de 360 unidades, el país llegó a producir 12 millones de cajas de huevos en el año 2008. Nosotros estuvimos en el año 2018, el año pasado, de 12 millones a 5 millones. O sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. Que por cierto también había problemas con los cartones, ¿no? Que hubo incluso con los empaques. Con los empaques y esas cosas, ¿no? Sí. Igual café, que es un rubro tradicional
que además genera empleo a cerca de 50.000 familias a lo largo y ancho del país. Venezuela fue exportador de café, 1.500.000, 1.600.000 quintales, y la producción, el café empieza a contarse la producción del 1 de octubre del año anterior, es decir, en este caso del 1 de octubre del 2018, y estaremos este año en una producción de 450, 500.000 quintales frente a 1.500.000, a 1.000.000. Un tercio. Exacto, un tercio. De lo Esto no es solamente el número frío de menos producción, es que centenares, miles de pueblos y de familias viven de la producción de pollos, huevos, cerdos, café, verduras, hortalizas, papas. Ahora, fíjate, hay un tema, Irán, que a mí me gustaría que conversáramos, que es el de la fijación de los precios. Por ejemplo, el limón. El limón está costando 15.000 bolívares. Y puedes preguntar en Santa Mónica, o en San Bernardino, o en Los Palos Grandes, o en Petare. O sea, 15.000 bolívares el kilo de limón. ¿Qué criterios hay para la fijación de precios en este momento? ¿Cómo hacen los productores para fijar el precio? No, por ejemplo, yo sé que hay una bolsa en la grita, una bolsa agrícola que hay. En la medida en que la producción no sea suficiente, los precios tienden a aumentar. Una ley fundamental que es la ley de la oferta y la demanda. Ese es el caso del limón, pero tú agarras una docena de huevos en 6.300 bolívares y dices, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque la producción de huevos, como lo vimos, de 12 millones de cajas de 360 unidades a menos de la mitad en la producción de huevos, el producto aumenta su precio. Y así tú puedes agarrar otro rubro, tomate. Que por cierto ahorita tiene buen precio relativamente, ¿no? Buen precio, pero son 3.500, 3.700 bolívares el kilogramo de tomate. Y si, bueno, yo lo he visto en 1.000 bolívares por allí en camiones y cosas, ¿no? Pero no es el precio del mercado, del supermercado, el precio, digamos, de los expendios de la cadena regular de comercialización. Bueno, esta caída de la producción empobrece los pueblos, pero también es hambre, o sobre todo es hambre. La carne, tú vas a comprar hoy 1 kilogramo de carne, está entre 12 y 15.000 bolívares, o 1 kilogramo de pollo entre 5.300 y 5.800. Pero si tú tienes un ingreso con un salario de 18.500 bolívares, ¿qué pasa en el país? Lo que pasa en el país se llama hambre. Hambre, miseria, gente que no tiene cómo llevar los... Por ejemplo, y en una situación como la que vimos en Venezuela, donde está trancado el juego político, esto no tiene solución desde el punto de vista económico. Bueno, el tema económico depende del tema político. Porque ¿por qué hemos llegado a producir 700.000 toneladas de maíz blanco y amarillo cuando el país llegó a producir 3 millones de toneladas? Llegó a sembrar 780.000 hectáreas y producir 3 millones de toneladas? Bueno, porque no se han creado los incentivos en el campo, no ha habido seguridad jurídica, no ha habido precios rentables para los productores, se envilecieron y corrompieron las importaciones y todo esto termina arruinando a los productores. En el caso tenemos que hacer la pausa, Irán, pero me gustaría hablar del contrabando de extracción, porque a propósito del cierre de la frontera, ¿eso ha impactado de qué forma? Me gustaría que lo abordáramos al regreso, ¿no? ¿Cómo no? Y por supuesto también lo que se refiere a los insumos, por ejemplo, que se compran para la producción, que se deben adquirir. Agropatria, hablemos de Agropatria también. Vamos a la pausa, ya venimos con Irán Gaviria.